¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos. Bueno, sí, Benny, y esto es importante, el modo de pronunciar y la melodía de hablar. Ama mismo vamos a topar yerricos cuando vamos a hablar, si no nos decimos bueno, han de meter el acento, ¿no? Y Estoy de por acuerdo. ejemplo, nos estamos acordando de cuál es de diferente de decir el gato o el gato, ¿no? Si decimos el gato, estamos hablando del animal, y si decimos el gato, entonces es la torta. Uh, Tú, Benny, siempre estás diciendo que es importante tener el acento en latino para mismo esto, para ayudar o averiguar a los que se están empezando la lengua. ¿Cuál pensás de esto? ¿Cuál te placería partillar? Bueno, me parece que es buena idea siempre usar los acentos cuando se escribe, porque como el ladino es malorosamente una lengua que día por día se está, se está desapareciendo, y si queremos preservarlo y empezarlo a otras personas que no tienen conocimiento de esta lengua y no saben cómo se debe pronunciar ciertos verbos, me parece que sería buena idea siempre usar los acentos, como por ejemplo de antes cuando me dijiste el Dio, yo te dije Dio es en italiano, ma en ladino es el Dio. Ahora, si metemos el acento en la O, una persona que lo va a meldar, Pichín va a saber que es el Dio y no Dio. ¿Me entiendes? Eso es solo un ejemplo. Por esto me parece que sería buena idea de siempre usar los acentos cuando se escribe el ladino en letras latinas. En Ujú, solitreo no tenemos acentos, tenemos punticos, los punticos son para otra cosa. ujú. Bueno, y ahora que dijiste del solitreo, mismo esto, ya estamos ahora o tenemos el problema de si la lengua se va a dirigir, ama el problema ahora mismo es de cuál lo afecta con el solitreo, con los ganchicos. ¿Cuál es, cuál es esto Sí, que, cuál, me sorprendites que sabes este término, este nombre por su letreo, que los sefaradíes también lo llamaban ganchicos. Decían, escríbeme en ganchicos, porque las letras se asemejan mucho a ganchicos. Malorosamente el solitreo está casi obsoleto. Hay muy pocas personas que saben el solitreo y me parece que sería bueno tratar de revivirlo, tratar de empezarlo, porque, como dije, hay tantas cosas escritas en solitreo, tantas letras, tantos documentos, y malorosamente muy pocas personas pueden meldar estos documentos y estas letras. En el Instituto Yafo, que es una institución judía que se topa en Manhattan, unos años atrás, unos 8 o 9 años atrás, me parece, eh, en, fui ahí y tenían un, una camareta llena de cajas, llenas de letras en su letrero de víctimas de la Shoah de Salónica. Y muy pocas personas pueden meldar estas letras escritas en ladino en su letrero. Y es un pecado, es un pecado. Y a mí me agradaría ayudar a empezar a el que quiera empezarse el solitreo, con mucho placer le puedo empezar. ujú. Mucha gente, cuando hablamos del solitreo, se piensa que esto es una que es muy zor de empezar. No Además, es, tú créeme, que, tú que te la empezaste es tan bueno y que nos estás diciendo ahora de mostrarlo, de,
como para una persona, vamos a decir, para una persona que ya se empezó el hibrid o que ya se empezó el ladino, ¿cuánto estás pensando que es de sabor para esta persona de empezarlo? Depende de la persona. Mira, hay un Bueno, dicho ya que si es muy rabanó, no se va a empezar, no se va a bueno, tú empezar dijiste nada. rábano, yo nunca dije rábano, tú lo dijiste. Es la verdad, hay, hay de todo. Eh, mira, uno que labora conmigo tomó una de mis ollas, una olla que yo hice para empezar el solitreo, ni que me demandó, la tomó de mi mesa, le hizo una copia y unos días después topé una nota en arriba de mi mesa escrita en español, no en ladino, porque no sabe ladino, es de Cuba. Una, una nota que me dejó escrita en español, ma en solitreo. Qué sorpresa, dande parande. Él se empezó muy presto, en unos días, 3 días le tomó para empezarse. No es difícil, no es tan complicado como parece. Se asemeja al árabe y hay diferentes estilos del solitreo. Hay un estilo que yo puedo meldar, que es el estilo de Yugoslavia, que puedo meldar, pero no lo puedo escribir. Y este estilo se asemeja mucho al árabe. Ama el estilo que yo sé es, creo que es el estilo que se usaba en Turquía, que puedo meldar y escribir. Y no es tan complicado. Ujú, ujú.